Buenos días, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Hoy tenemos seguramente quizás el último domingo que demos culto aquí. La semana que viene pasaremos al local del templo. No obstante, tenemos que dar gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado y tenemos que ver el título del mensaje que Dios nos da hoy, en este día, donde habla del plan de Dios para salvación, o mejor dicho, o más concretamente, el método de Dios para salvar a las 237 naciones, incluida nuestra nación, incluida España. Hay unos textos en la Biblia que me gustaría compartir con vosotros en el día de hoy. Habacuc, capítulo 1, el versículo 5, permitid que os lo lea. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí, dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Este es un relato que ni siquiera el profeta Habacuc pudo llegar a entender. Era una época que los israelitas fueron esclavizados por los incrédulos, pero no solamente por unos incrédulos cualquiera, sino que si leyerais más adelante, si continuaréis leyendo este texto de Habacuc, está hablando de que no solamente era un tiempo donde iban a ser conquistados, esclavizados por los incrédulos, sino que incluso la queja era de que Dios levantó a un pueblo como los caldeos, un pueblo cruel, un pueblo asesino, un pueblo despreciable en muchos aspectos. Y en ese momento de gran angustia y en un tiempo de gran sufrimiento, si te haces estas preguntas, donde dice por qué tiene que pasar estas cosas, por qué tiene que ser de esta manera, como se preguntaba Habacuc, y Habacuc le preguntó a Dios, quizás también sin entender el por qué. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué tienen que pasar estas circunstancias? ¿Por qué tiene que venir sufrimiento? ¿Por qué tiene que venir angustia? ¿Por qué tiene que venir problemas? Si nos hacemos estas preguntas, significa que no estamos llegando o no estaremos dispuestos para recibir las verdaderas respuestas. Hay momentos en que la palabra de Dios parece como que no tiene nada que ver con nosotros. Hay veces que vemos textos que procuramos obviar porque parece que no tienen nada que ver. Parece como que no tienen sentido para nosotros en el tiempo actual. Entonces yo tendría que estar preguntando, entonces, ¿quién está equivocado? ¿Está equivocada la palabra o estoy equivocado yo? ¿Quién se equivoca ante esta realidad? ¿Quién se está equivocando? ¿Nos equivocamos nosotros? ¿Se equivoca la sociedad? Hoy estamos viendo la sociedad cómo actúa, las cosas que hacen, y no vemos que realmente parece como que algo no falla, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Fallamos nosotros? ¿Falla la palabra? ¿Falla Dios? Yo tengo que ver que Dios dio el Evangelio a los israelitas. Dios dio el mensaje de Cristo a un pueblo concreto y determinado, que es el pueblo de Israel. Dios les dio un mensaje. Y les dio un mensaje para que lo compartieran. Y les dio un mensaje para que evangelizaran. Les dio un mensaje para que ese mensaje, ese evangelio que habían recibido, fuese transmitido hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios les está hablando del evangelismo, Dios les está hablando de las misiones, Dios les está hablando de salir al campo, Dios les está hablando de que tenemos que conquistar, no con espadas, sino que tenemos que conquistar con el evangelio de Jesucristo. Pero vemos que no les funcionó, vemos que no les fue bien. ¿Por qué razón sería? Y estamos viendo que es que el pueblo de Israel estaba muy preocupado en sus cosas. Estaban muy preocupados en sus cosas. Si me acompañáis en la lectura también de Ageo, en el capítulo 1, vemos en el versículo 4 lo que nos está diciendo la palabra también en el día de hoy. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dice el versículo 6, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se esfuerza, se trabaja, se está haciendo muchas cosas, pero vemos que termina sin saciarnos nada de lo que tenemos. Nos esforzamos por las cosas materiales de este mundo, nos seguimos esforzando por las cosas que son lícitas, como es la comida, como es la bebida, como es el jornal, como es la ropa, son cosas lícitas todas ellas. Pero vemos que llegarán momentos y llegarán tiempos que nada de estas cosas van a satisfacernos, van a cumplir su propósito. El versículo 9 dice, buscáis pero no encontráis, buscáis mucho y halláis poco, encerréis en casa
y nos encerramos en casa y metemos todas las cosas de valor dentro pensando que estamos en nuestro castillo, estamos en nuestro lugar seguro, nuestro fuerte donde nos sentimos cómodos, seguros, es nuestra casa. Y de pronto nos dice que el Señor dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso dice que detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé sequía a esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo Dios tiene que moverse, por cuanto parece ser que estamos tan ocupados en nuestras cosas. Hemos puesto quizá en nuestro corazón en demasiadas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio y de pronto llega un virus, llega el COVID-19 y de pronto nos da un bofetón de realidad y diciéndonos de qué valor tienen todas estas cosas a las cuales nos estamos preocupando tanto. Parece que esas palabras no concuerdan con nosotros, parece que no concuerdan con nuestra realidad. Al igual que el pueblo de Israel, no entendían por qué, siendo el pueblo escogido, Dios tiene que permitir también este tipo de cosas. ¿Por qué trabajamos y no recibimos? ¿Por qué buscamos y no hallamos? ¿Por qué queremos saciarnos de cosas y cuando las tenemos nos damos cuenta de que no nos sacian? Es la realidad del ser humano, es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Y vemos que esas palabras no nos gustan, no coinciden con nosotros en absoluto. Y Dios nos está diciendo y nos dice que hagamos la evangelización del mundo. Y recibimos el mandamiento de ir y hacer discípulos, levantar la obra, estar entendiendo de verdad por qué Dios nos ha llamado en esta época. Y no nos damos cuenta y a veces estas palabras de las misiones, la evangelización y todas estas cosas, parece que son cosas que no tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con otros, con los evangelistas, con los misioneros, pero nunca con nosotros. Pero, ¿por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué Dios nos manda a esta realidad? Por una razón sencilla, porque todas las respuestas, la de salud, la económica, el éxito, todas las cosas y todas las respuestas a todos estos problemas están escondidos dentro de este gran mandamiento. Id y haced discípulos. Todas las respuestas están ahí. Pero hoy nos preguntamos, Señor, ¿por qué no tenemos salud en esta época de virus? ¿Por qué no tenemos salud? La pregunta sería, ¿y por qué Dios tiene que darnos salud en esta época? ¿Por qué Dios tiene que darnos salud? ¿Por qué somos nosotros relevantes en esta época para que Dios se fije en nosotros y nos esté dando la salud que necesitamos? ¿Por qué Dios tiene que permitir que venga un virus como este que no podemos ver? Es un enemigo que no podemos ver. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué nosotros seguimos clamando siempre, Señor, darnos la economía? Y la pregunta que Dios nos hace y nos sigue diciendo es, ¿para qué tú quieres la economía? ¿Qué quieres? ¿Para seguir almacenando en la casa? ¿Para seguir teniendo casa? ¿Para seguir siguiendo cosas? ¿Para seguir haciendo todo este tipo de cosas que luego en un soplo desaparecen? Tenemos que estar viendo que las respuestas están dentro de este plan de Dios. Tenemos que ver que todas estas respuestas que nosotros buscamos en otros lugares, como así le pasó al pueblo de Israel, no nos van a saciar, no estamos entendiendo la realidad de este mensaje de Jesucristo. Remanentes, ¿para qué queremos estudiar? ¿Para qué queréis estudiar? Muchos jóvenes no saben por qué quieren estudiar. Simplemente, bueno, tenemos que tener estudios, tenemos que tener una carrera, y si es posible una carrera que tenga salida, una carrera que tenga recursos, una carrera que dé respuestas a mis problemas económicos, una respuesta para labrarme la vida, para ganarnos la vida. No entendemos entonces por qué Dios tiene que darnos éxito en los estudios, por qué Dios tiene que darte éxito en el trabajo, por qué Dios tiene que darte éxito en los negocios, por qué Dios tiene que darnos esos éxitos. El pueblo de Israel estaba consumido totalmente por las preocupaciones de ganarse la vida. Muy parecido al día de hoy. Muy parecido. Los creyentes seguimos estando absorbidos, consumidos por la preocupación. ¿Cómo nos vamos a ganar la vida? ¿Cómo nos vamos a ganar la vida? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar en el futuro? Cuando lees noticias, de las pocas que veo, se nos hacen preguntas que se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasaría si no encontramos una vacuna para el virus? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar si tenemos que convivir con este virus? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir entonces? Y estamos escuchamos noticias de científicos, de médicos, de personas cualificadas,
que nos están diciendo esto. ¿Y si no encontramos la vacuna? ¿Y si tenemos que convivir con esto? ¿Y si hay un rebrote, un repunte de las circunstancias? ¿Qué va a pasar? Y se hacen preguntas ante toda esta situación. Y nosotros seguimos preocupados también por ganarnos la vida. ¿Cómo vamos a ganarnos la vida? Y estamos tan preocupados que incluso en nuestro contexto, en el día de hoy, nos preguntamos en esta situación en la que estamos viviendo y la que se nos presenta en el futuro a todos los niveles, sociales, médicos, ¿cómo vamos a ganarnos la vida? Y de esta manera, ¿cómo vamos a poder hacer el evangelismo? ¿Cómo vamos a poder hacer la evangelización? ¿Cómo vamos a poder hacer las misiones? ¿Cómo vamos a poder levantar la iglesia cuando cuesta tanto esfuerzo y trabajo simplemente ganarnos la vida? Si nos cuesta tanto trabajo, incluso a veces para comer. ¿Cómo vamos a hacer todo este tipo de cosas? Y yo me pregunto también, en esta época cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y en medio del desierto, en medio de un desierto, no en una ciudad, en medio de un desierto, Dios les da una palabra: tenéis que levantar un tabernáculo. ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocó el pueblo? ¿Se equivocó la palabra? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué le estaba diciendo Dios? ¿Cómo voy a levantar un templo? ¿Cómo un tabernáculo? ¿Cómo voy a levantar esto en medio de un desierto? ¿Cómo vamos a levantar una iglesia en medio de esta sociedad si no tenemos para ganarnos la vida? Tanta preocupación para sobrevivir. Y quizás a lo mejor el problema esté ahí, que en vez de estar viendo el plan de Dios, estamos viendo cómo vamos a sobrevivir. Y muchas personas llegamos al punto donde se conforman precisamente con eso. No, yo con tener para sobrevivir, yo con tener para comer un poquito, tengo suficiente. Significa, no estamos entendiendo el proyecto, ni estamos entendiendo el plan de salvación de Dios, ni estamos entendiendo por qué Dios nos está llamando y nos está trayendo a este lugar. Por eso, incluso llegamos a decir esto: mi vida es tan difícil, mi vida es muy difícil. ¿Cómo me dices que haga la evangelización? ¿Cómo yo voy a hacer las misiones si mi vida es tan difícil? Pero aún así, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra situación que trabajamos y luchamos, me veo reflejado en esta palabra. Trabajamos, nos esforzamos, pero no nos satisface porque cobramos nuestra jornada, nuestro salario, en saco roto se nos cae. No gastamos, no, yo trato de ahorrar, pero es que no lo consigo. Comemos, no nos saciamos, bebemos, pero seguimos teniendo sed. Nos ponemos ropa y cada vez ropa más cara o mejor, pero seguimos teniendo frío. Son las circunstancias que tenía el pueblo de Israel que nos vemos reflejados en el día de hoy. Y las dificultades continuaron llegando a Israel continuamente. En el día de hoy podemos tener muchas dificultades, muchos problemas pueden aparecer en nuestro entorno debido a todo lo que estamos viviendo en el día de hoy. Podemos estar incluso rodeados de problemas en este momento. Puede ser que nos estemos viendo de esta manera, pero yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, de una vez por todas, que nos demos cuenta de que hoy puede ser el horario para recibir las fuerzas, el horario para recibir la gracia de Dios. Hoy tiene que ser ese día. En el pasaje de hoy, el pueblo de Israel se enfrentó a otro problema, uno más, uno de los muchos que tuvo que afrontar el pueblo de Israel. Se tuvo que enfrentar a los amorreos, tuvo que enfrentar este gran problema. No tenían escapatoria. En ese momento, donde no vemos salidas, o donde no vemos respuestas, o donde no sabemos de qué ni cómo vamos a continuar, ¿qué debemos de hacer? Yo tengo que hacerme esta pregunta. En estos momentos, ¿qué debemos de hacer? En esta situación, ¿qué debemos de hacer? Y yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este momento y en este día, en esta época de confusión que se vive, de fases y no fases, y de escaladas y de virus, de muertes, todos los días escuchando muertes, contagios, etc. En medio de todo esto, debemos de conocer el método de Dios. Tengo que conocer cuál es ese método de Dios de una vez por todas. Conozcamos el método de Dios y dejémonos a veces de tantas tonterías que a veces nos envuelve la cabeza y nos liamos nosotros mismos con tonterías, con memeces. Y caemos en las quejas y nos caemos en las excusas continua y constantemente en nuestra vida.
si llegáramos a entender como Habacuc, tuviésemos que afrontar esa situación que afrontó el profeta Habacuc de destrucción y de muerte, una destrucción absoluta, una muerte palpable continuamente. Si tuviéramos que sufrir lo que sufrió Ageo, esa ruina absoluta debido a las sequías y debido a todo ese desastre que aconteció, que les llevó también a la muerte. Destrucción, muerte, ruina. No tenían de todo. ¿Cómo ellos afrontaron esto? Hermanos, dejémonos, a veces decimos expresiones, pero dejémonos de excusas tontas. El Evangelio es cuestión de vida o muerte. El Evangelio no es que haya una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, pero sí que tiene que ver con la vida. Y tiene que ver también con la muerte, con la destrucción. Tenemos que entender por qué vienen todas estas cosas, por qué ocurren todas las cosas. Los israelitas enfrentaban dificultades, pero yo tengo que ver en este primer punto, debemos de darnos cuenta que fue el resultado obvio de lo que tenía que ocurrir. Es que era obvio que ocurriera. Es que no había más remedio que ocurriera. Y si preguntamos por qué, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién se equivocó en esto? Si hacemos esas preguntas de esa manera, no obtendremos respuestas. Porque es natural, era natural que viniera. Por eso, que venga un virus como este, es natural que venga. Es natural por nuestra vida, por la forma que llevamos, por el poco entendimiento que estamos teniendo. Es natural que vengan cosas en nuestra vida. Y dicen nuevamente, los dicen los expertos, empleo los términos de los expertos. Dice, estamos saliendo de esto, pero otros expertos están diciendo, preparémonos para el próximo que viene. Ya nos están advirtiendo que posiblemente vengan más virus como este. Es así. ¿Y por qué? Es natural que venga. ¿Por qué razón? Porque dejando de lado el evangelismo, dejando de lado las misiones, dejando todo esto de lado, el pueblo de Israel ni siquiera sabía lo que era el evangelio. Hoy estamos necesitando nuevamente recuperar la esencia del evangelio. Porque lo que tenía el pueblo de Israel, en última instancia, ¿qué era? En última instancia, era solo religión. Habían llegado a obtener una religión como veíamos la semana pasada. Las 3 festividades tan importantes de la Pascua, las cosechas, el Pentecostés. Sí, pero se quedaron solamente con las fiestas. Venga, estamos de fiesta. El día 15 ha sido fiesta en Madrid, por ejemplo, capital, fiesta, y estaban celebrando el santo que convertimos las cosas en festividades. ¿Y el problema cuál era? No podemos salir a la calle, en Madrid no se pueden hacer las verbenas tradicionales, no se pueden hacer los bailes, no se pueden tomar la sangría que se tomaba habitualmente o lo que sea que se comiera habitualmente. Y la gente preocupada porque no pueden celebrar la fiesta. Y hoy hemos caído un poco en esa tónica de que, caramba, no podemos celebrar las fiestas. Y hemos perdido la esencia del Evangelio y lo hemos convertido en religión. El pueblo de Israel no sabían lo que era el pecado original, no lo entendieron. No sabían la diferencia entre el pecado original y los pecados de acción, que es el resultado del pecado original. Y me temo que hoy sigue siendo igual en la generalidad de los creyentes. No entienden esta diferencia, no entienden esta realidad. Y me temo que muchos creyentes, también entre nosotros, tampoco terminamos de entender esta realidad del pecado original y la consecuencia que son los pecados de acciones. Y seguimos peleándonos por nimiedades y perdemos lo más importante. Estamos preocupados por la mota en el ojo ajeno y dejamos pasar la viga. Estamos siendo intransigentes con cositas insignificantes y perdemos la mayor, perdemos la realidad del Evangelio. El pueblo de Israel no sabían que por ese pecado original estaban separados de Dios. No lo sabían. Como hoy en día muchísimos de los creyentes no saben esta realidad. Hablan y hablan y hablan y hablan de Dios, pero no disfrutan del Evangelio. Hablan mucho de Dios, creen mucho en Dios, pero no disfrutan del Evangelio, ni viven siquiera según el plan de Dios, ni siquiera se molestan en entender qué es el deseo de Dios. Por eso decíamos, es necesario, es obvio que ocurran estas cosas, para que nos estemos dando cuenta de esta realidad.
No sabían, no conocían el incidente que ocurrió en el jardín del Edén. Y recuerdo, se me viene a la mente, un pastor que les dimos el material del Evangelio que tenemos, aparentemente ese que llamamos a veces tebeo, ¿verdad? Pero que son ese mensaje del Evangelio. Y cuando se lo di a un pastor, porque me lo pidió, lo vio y dijo, ¡ay, qué bonito! ¿Me regalas uno? Claro, ¿cómo no? ¡Ay, es que esto para los niños en la escuela dominical va muy bien! ¿Por qué? Porque esto ya lo sabemos todos. Yo mismo y mi esposa, yo recuerdo que al principio de estar entendiendo este mensaje, cuando llegamos a Valencia y nos empezaron a dar el mensaje, y empezaron por Génesis, yo mismo, cuando nos regresábamos a Madrid, mi esposa y yo nos mirábamos, ¿qué te ha parecido? Bien, sí. Y los dos nos mirábamos y ninguno de los dos nos atrevíamos a decir lo que los dos teníamos en el corazón. ¿Qué era? Que esto era para niños. ¿Qué decíamos? Creo que el pastor nos ha dado cuenta que nosotros ya somos pastores, que esto es para parvulario, que esto es para niños, que esto es... Y no nos ha dado cuenta de que somos pastores. Nos está contando otra vez el cuento de Adán y Eva y del huerto del Edén y todo esto. O sea, nos estábamos quedando simplemente con la historia. Nos quedamos solamente con la historia. Cada vez contamos a los niños y cada vez lo contamos como un cuento. Lo contamos como, bueno, una historia para entretener a los niños. No nos damos cuenta de esta realidad. Pero el Señor nos dio esa palabra. Dios nos estaba diciendo, y mi esposa y yo nos quedamos en lo mismo y decimos, creo, no sé muy bien por qué, pero es por aquí. Y nos dimos cuenta de que no es una historia, que no es un cuento, que es la realidad del Evangelio. Y que a veces lo hemos pasado tan de largo y no nos damos cuenta de lo que ocurrió y de la relevancia que tiene la palabra y del Evangelio para nosotros hoy. Y a veces lo perdemos. No nos damos cuenta de esos acontecimientos del Jardín del Edén como algo real y vivo para nosotros. No nos damos cuenta de cómo obró Satanás y quizás tampoco al día de hoy nos estamos enterando muy bien y por eso nos sigue engañando. Y nos hemos dado cuenta del trasfondo del infierno que vino por causa de esa situación. Y es por eso que obtuvieron ese resultado de manera obvia. Era obvio que ocurriera porque no terminamos de entender correctamente el mensaje del Evangelio. Los israelitas esperaban al Mesías, a un Mesías glorioso, pero no se dieron cuenta de quién era el Cristo. Esperaban al Mesías, esperaban a ese Cristo, pero no sabían quién era. Y lo peor todavía, no entendieron la necesidad del Cristo. Por eso, cuando no se entiende la necesidad del Cristo, es que por eso no se sale a evangelizar. Es por eso que no se predica. Es por eso que no salen las misiones. Porque no entendemos esa necesidad del Cristo. De que el Cristo es absoluto, que es necesario. Absolutamente necesario. Por eso se sale a evangelizar. Primero tenemos que darnos cuenta de por qué necesitamos a Cristo. ¿Por qué necesitamos a este Cristo? ¿Por qué necesitamos al Rey que destruyó a Satanás? Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la que necesitamos. De verdad necesitamos al verdadero sacerdote. Ese sacerdote que bloqueó los desastres que surgen en el mundo. Esos desastres que son imparables. ¿Y si no hay vacuna para este COVID-19? ¿Qué ocurrirá? Si tenemos que convivir con este virus, ¿cómo va a parar esos desastres cuando la ciencia se nos está diciendo que es incapaz de contener esta situación? Nuestro trasfondo, que era el infierno, necesitamos al verdadero profeta en el día de hoy para resolver estos problemas y estas situaciones. Necesitamos de verdad este mensaje de Cristo hoy. Y os digo más, solo podemos creer. De verdad que solo podemos llegar a creer en este Cristo cuando nos damos cuenta de la verdadera necesidad de Cristo. Cuando yo llego a darme cuenta de la necesidad de Cristo, es cuando realmente voy a empezar a creer. Mientras tanto, seré una figura religiosa, mediática, más o menos importante. Cuando yo entiendo la necesidad de este Cristo y me di cuenta de que nada más puede funcionar en la vida, es cuando de verdad puedo empezar a creer que Él es el Cristo, el solucionador de todo problema. Si no sabemos esto, si no llegamos a esta conclusión,
y por supuesto de manera obvia, nos convertiremos en esclavos. Si no llegamos a entender esto, nos pasará como el pueblo de Israel. Cosecharemos, guardaremos, trabajaremos, comeremos, pero no nos saciaremos ni tendremos nada. Estaremos siempre frustrados, siempre con miedo a que venga un pueblo como los caldeos o un virus COVID-19. Da igual, estaremos en esa situación. Entre los israelitas también es verdad que entre el pueblo de Israel también algunas personas se dieron cuenta del Evangelio. Lo pudieron tomar y lo proclamaron. Estos son, de verdad, las misiones. Cuando uno se da cuenta de esta realidad y empieza a proclamarlo. Por poner un ejemplo, Moisés lo entendió. Moisés pudo comprender la necesidad que tenía, pues aprendió el sacrificio de la sangre a través de su madre. Pudo entender la importancia del sacrificio, de dar culto, de derramar sangre. Hoy no tenemos que derramar sangre, pero sí la necesidad de dar culto a Dios. No tenemos otra cosa. Cuando Dios lo llamó y lo envió delante del faraón para pedirle que le dejara ir para hacer el sacrificio de sangre, Faraón no lo entendió. Sois ociosos, no queréis trabajar, les decía. Y empiezan a poner excusas. No queréis trabajar, vosotros lo que sois vagos. Venga, pues a partir de ahora, en vez de que os traigan la paja, vais a tener que ir vosotros a por ella, porque parece que estáis ociosos. Pero Moisés pudo entenderlo y pudo proclamar este mensaje y dar esta palabra. Cuando alguien lo entiende, aunque sea solamente una persona, pero cuando alguien lo entiende, se levantan grandes obras. Cuando una persona entiende esta necesidad y proclama este mensaje, grandes cosas ocurren. Lo que menos entienden, y permitidme que diga esto, pero lo que menos entienden los creyentes, no es sobre la ofrenda. Hay muchos creyentes que es que la ofrenda, es que no se entiende la ofrenda, hay que hablar más de la ofrenda. No es ese el mayor problema. Lo que menos entienden los creyentes es en reconocer a Cristo. Reconocen muchas cosas menos a Cristo. No es el problema la ofrenda. El problema es reconocer a Cristo. El problema no es la ofrenda. La ofrenda no es el problema. El problema es reconocer la necesidad de Cristo hoy en día. Por eso no me gusta mucho hablar de ofrenda, porque no es ese el quid de la cuestión. Es poder entender quién es Cristo. Un ejemplo claro, esta semana hablaba con un hermano que me llamó y hacerme una pregunta. Un ejemplo claro es Apolos. Apolos dice que era una persona muy inteligente, muy preparada. Apolos en el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículos 24 al 28, nos dice que era una persona muy cualificada, muy inteligente, muy preparada, con un don de palabra increíble, fenomenal. Solamente le faltaba una cosa: entender quién es Cristo. Hasta que no se levantó Aquila y Priscila, le dijeron: eres muy listo, muy inteligente, muy preparado, muy cualificado, tienes un piquito de oro, pero te falta lo más importante: reconocer quién es Cristo. A partir de ese momento, dice la palabra, que después de tener este discipulado con Aquila y Priscila, Apolo empezó a proclamar que Jesús es el Cristo. Pudo llegar a entender la necesidad de Cristo. No es la cualificación que tú tengas académica, muy inteligente o menos inteligente, que seas más hábil en la exposición de la palabra o no. Lo importante es llegar a entender la necesidad de Cristo. De empezar a proclamar, no teologías raras, sino proclamar que estamos en épocas de mostrar la necesidad de Cristo, empezando por cada uno de nosotros. Que podamos ver esta palabra, porque si no, vamos a seguir viendo y preguntándonos: ¿por qué vienen estas dificultades? ¿Por qué vienen estas dificultades? ¿Por qué vienen dificultades continua y constantemente? Y yo te digo, la respuesta es fácil, porque es un horario que es necesario y además inevitable para nosotros. Parecía que el pueblo de Israel no dejaban de enfrentar a dificultades, pero el tiempo en el desierto, ese tiempo que tuvieron que pasar en el desierto, 40 años en el desierto, no es que Dios no tuviese otra cosa que hacer, es que era algo necesario, por el cual el pueblo de Israel tenía que pasar. Era un tiempo ineludible, no era un tiempo de decir: venga, te paso de aquí para allá y ya está. No, es algo que es totalmente necesario.
Y vemos la cantidad de problemas que tuvieron que pasar el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y podemos ver el Mar Rojo, se enfrentaron a un gran problema. Y tenemos que ver todo el tiempo que pasaron por el desierto, donde Dios tiene que obrar milagros grandiosos para que pudieran comer, beber, protegerles del calor, protegerles del frío, protegerles de las serpientes. Tuvieron que parar el río Jordán, tuvieron que derribar los muros de Jericó. La cuestión es, ¿por qué tiene que ocurrir todas estas cosas? Por una razón sencilla, era necesario que pasaran por el desierto, era necesario que el Mar Rojo se abriera, era necesario que el río Jordán se parara, era necesario que los muros de Jericó cayeran, eran necesarios, inevitables que todo esto ocurriera. Es algo totalmente necesario en nuestras vidas que acontezcan estas situaciones, porque Dios tiene un plan para nosotros que Dios va a cumplir. El problema es que no valoraron, tanto el pueblo de Israel como hoy en día, no valoraron la palabra de Dios. Por eso tanto énfasis en la palabra. Por eso tenemos que ver este sentido. Y por eso, como no valoraron esa palabra y no entendieron el que era necesario todo este tipo de cosas, resulta que en estos momentos que estamos leyendo, en este relato de Josué, fueron rodeados por los amorreos. Pero incluso que sean rodeados por este ejército era algo necesario también. Son cosas necesarias. Dios le permitió de esta manera, porque era el horario necesario para Josué y para el pueblo. Porque hoy estamos en el horario necesario para nosotros en el día de hoy. Es un horario necesario, inevitable que pasemos esto. Amén. No podemos dejar pasarlo de largo. Tenemos que aprovechar este tiempo. Por eso os bendigo, en el nombre de Jesucristo, que en este tiempo, que es un horario necesario e inevitable, tengas las respuestas absolutas. Tercer punto, ten las respuestas absolutas dentro de este horario. El pueblo amorreo conocía muy bien ese terreno, lo conocía muy bien. Pero el ejército de Josué, para ellos, era todo nuevo. Era la primera vez que transitaban esa tierra. Era algo desconocido totalmente. Y sabían que ante un ejército como el amorreo, y desconociendo el territorio en el que se estaban moviendo, sabían que no podrían vencerlos. ¿Cómo van a poder vencer esa unión de fuerzas enemigas en un campo desconocido? Josué sabía esto, pero también tenemos que saber que este es el horario, necesario absoluto, porque había una respuesta absoluta preparada de parte de Dios. Este es un tiempo que tenemos que pasar necesariamente, porque Dios tiene un horario absoluto. ¿Y por qué? Porque hay una obra, porque hay una respuesta absoluta preparada de parte de Dios. Cuando hay un problema absoluto, necesario, siempre hay una respuesta también absoluta preparada. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta época no pierdas el horario que es obvio para nosotros en el día de hoy. Tampoco pierdas el horario necesario para nuestras vidas, ni tampoco pierdas las respuestas absolutas. No lo perdáis. Mirar en el versículo 8. Versículo 8, el Señor Jesús le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno prevalecerá delante de ti. Tenemos que aferrarnos a esto. Es la respuesta preparada absoluta que Dios nos está dando. Ver los enemigos, ver los que están delante, ver todo lo que estamos viendo, pero no tengas temor absolutamente de ellos, no tengas ningún temor. Yo los he entregado. Hay una respuesta preparada, una respuesta absoluta, preparada para ti, para mí, para el pueblo de Dios en el día de hoy. Si nos aferramos a esta respuesta absoluta, si yo me aferro a esta palabra, ¿quién puede oponerse delante de nuestro camino? ¿Quién se puede oponer? ¿Quién va a tratar de impedirlo? ¿Qué ejército se puede levantar? Nadie puede superar el poder de Dios. Nadie puede hacerlo. La oración de Josué que aparece en el versículo 12. Esa oración que no hemos leído al principio, tomarla ahora. Josué le habló al Señor. Josué tiene ese contacto. Josué ora a Dios.
¿Por qué? Entiende de una manera obvia que ese problema absoluto no lo podía resolver por sí mismo. Que los problemas absolutos que recibimos en el día de hoy, que son necesarios, ¿por qué? ¿Por qué no los podemos resolver nosotros mismos? Pero Dios sí puede. Pero el Señor sí puede. Por eso le dice al sol, detente en Gabaón, y a la luna en el valle de Ajalón, detente, yo no puedo hacer eso. Pero Dios puede. ¿Por qué es tan importante que esto aconteciera? Porque si se hacía de noche, los amorreos les hubiesen vencido por ellos mismos, les hubieran vencido fácilmente, conocían muy bien el terreno. Y la derrota de Josué no entraba dentro del plan absoluto de Dios, no podía ocurrir. Fue una oración que Josué oró al Señor, en el que utilizó su autoridad. Utilizó la autoridad que Dios mismo le había dado dentro del plan absoluto de Dios. Dentro de esa respuesta de Dios, yo puedo utilizar la autoridad que Dios me concede estando dentro del plan de Dios. No dentro, no en cualquier lugar, sino dentro del plan de Dios. Y sucedió algo que nunca antes había sucedido y algo que nunca después sucederá. Fueron obras grandiosas. Que estas obras surjan a través de nuestras iglesias. Que estas obras surjan a través de los obreros de nuestra iglesia. Que estas obras surjan a través de los misioneros que Dios levante de esta iglesia. De los evangelistas que Dios tiene en la congregación. Que Dios levante estas obras. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos tomar esta palabra en tiempos absolutos como los que estamos viviendo. Quiero concluir. Cuando surjan los problemas, hermano, no caigas en la queja. Cuando surjan los problemas, no busques culpables. Cuando caigas en problemas, no estés preguntando a Dios por qué. Solo date cuenta de que es el resultado obvio. Y ese resultado obvio ha llegado. No estés todo el rato preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y quejándote y echando la culpa a los demás. Culpabilizando a otros incluso. Es el resultado obvio que ha llegado. Es así. No pierdas, por lo tanto, el horario necesario a través de los problemas. Tenemos que darnos cuenta en esta época, no tanto de la realidad que vivimos, sino de la verdad del pacto. No tanto la realidad que nos bombardean continuo y constantemente por todos los medios de comunicación y las conversaciones que se oyen en la calle. Date cuenta de la verdad del pacto de Dios. No de lo que digan los demás. Porque Dios tiene un verdadero plan. Dios tiene un verdadero propósito. Son las respuestas absolutas de Dios al pueblo de Dios en el día de hoy y a cada uno de nosotros, formante del pueblo absoluto de Dios. No pierdas estas tres cosas. No pierdas esto. Si tu familia, tus negocios, tus hijos, si la iglesia son usados para el evangelio, para el evangelismo y para las misiones, ese es el mayor éxito. Ese es el mayor éxito. Que podamos ser utilizados nosotros, nuestras familias. Que el negocio que tienes pueda ser utilizado para el evangelio. Que el trabajo que tienes, que la familia, que los recursos, que tu propia iglesia sea usada para ese propósito de Dios. Hermanos, no solamente es el éxito, es el secreto de la felicidad. Porque eres creado, eres llamado, eres ungido, eres santificado para hacer la obra y el plan de Dios. No es que seas bueno, por eso eres santo, sino santificado, apartado para la obra de Dios. Tú y yo somos apartados para la obra de Dios. Somos santificados porque estamos para el servicio de Dios. Cuando yo cumplo ese deseo y ese plan de Dios y esa voluntad eterna de Dios, entonces me siento útil, me siento válido, me siento identificado. Mi identidad se refuerza y por lo tanto puedo encontrar la felicidad. Y dentro de la felicidad encontraremos el éxito dentro del plan absoluto de Dios. Vosotros sois personas verdaderamente exitosas. No me refiero a que seáis ricas, millonarias o influyentes, sino que estéis haciendo algo que ni siquiera el propio presidente del país puede hacer. Que ni todos sus consejeros, ese equipo, ese gabinete de crisis que tienen ahí detrás, que no sé cuántas personas lo conforman, vosotros sois mucho más valiosos
y exitosos que todos ellos juntos. Por eso os bendigo que disfrutéis de las bendiciones que nunca antes se levantaron y que nunca después se levantarán. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos, dándote a ti, oh Dios, toda la gloria y honra. Por la gracia, Señor, que hemos recibido de recibir esta palabra, de poder recibir este llamado, de poder ser esos hombres y mujeres exitosos viviendo dentro del plan absoluto de Dios. Padre, tú nos has llamado y nos estás enseñando el método para la evangelización de España, y dentro de esa evangelización de España estar dentro de la evangelización de las 237 naciones. Padre, tú nos has dado un llamado, tú nos has dado y encomendado una obra en la cual tenemos que vivir. Padre, todo lo demás nos sirve, no vale para nada. Por eso, Padre, que dentro de tu plan y de tu propósito, Padre, tú sigas derramando de tu gracia. Dentro de tu plan y dentro de tu propósito, tú sigas derramando de tus bendiciones. Dentro de ese plan y dentro de ese propósito, que tu gracia sea manifestada en cada uno de tus hijos. Padre, no de otra manera, no de otro lugar, no por paternalismo, no porque estemos ahora aquí llorando y lamiéndonos las heridas, Señor, de este COVID-19. Señor, no porque la gente ahora mismo nos pongamos tristes porque está muriendo, porque todos los días, durante todo el año, durante todos los años, siguen muriendo cientos, miles de personas. Nunca nos ha preocupado tanto como ahora. Pero, Señor, se siguen muriendo sin conocer el mensaje de Cristo, sin conocer el mensaje del Evangelio. Siguen cayendo y muriendo basados solamente en ideologías religiosas, místicas en muchos casos, pero sin conocer el verdadero mensaje de Cristo, cuando la Iglesia tiene la capacidad y el poder de parar todos los desastres. Y por eso que vemos esta situación en el día de hoy, vemos la necesidad de que esto aconteciera y de que otras cosas sigan aconteciendo. Y Padre, no vamos a orar simplemente para que cese el COVID-19 o para que cese la mortalidad, sino para que tus obreros se levanten, tu iglesia se levante, dando el verdadero mensaje de vida y de esperanza. Una vida eterna, no una vida de unos pocos años, una vida eterna, una vida abundante, no una vida mediocre, en la cual hoy en día las sociedades están viviendo. Padre, queremos ponernos delante de ti y queremos decirte una vez más, Padre, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, y que queremos ser encomendados para esta gran misión, Señor, como encargaste la misión a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevarlos, no al desierto, de llevarlos a Canaán, a la tierra de prometida, a que hagamos la conquista de esa tierra que tú ya, Señor, nos has entregado desde antes de la fundación del mundo. Queremos ser, Señor, aquellos que en el día de hoy estemos llevando el arca del pacto, que es nuestro Cristo, el Cristo que hoy en día nos ha sido revelado, hasta lo último de la tierra. Que nuestro Canaán sea hasta lo último de la tierra, empezando por nuestra propia Jerusalén, empezando por nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestro propio barrio, ciudad, nación. Padre, queremos gozarnos y queremos disfrutar de esta verdad. Y queremos disfrutar de todas las respuestas que tú tienes dentro de este plan absoluto de Dios. Te damos gracias, Padre, y lloramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.